Yo siempre digo que la gran barrera para que una familia progrese, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo, es el tema de las deudas. Y mucho se habla y se hace muchos comerciales, y ahora con las redes sociales, el tema de cómo salir de las deudas, pero hay pocos métodos comprobados, procesos que te permitan llegar a la libertad financiera o por lo menos a evitar las deudas, porque el paso principal es, si tú gastas tu dinero en pagos mensuales de diferentes deudas, pues va a ser muy difícil poder progresar financieramente. Pero si logras acabar con esas deudas y convertir lo que antes eran pagos en deudas, convertir esos pagos en ahorro, otra va a ser la historia. Y nosotros acá tenemos un proceso comprobado matemático que funciona muy bien, y ese es el Fondo de Ahorros y Préstamos, con el cual, paso número 1, le hacemos un análisis financiero a la persona o a la familia y vamos a poder identificar cuánto tiempo se va a tardar esa persona pagando todas las deudas que tiene en la actualidad, cuánto va a pagar en interés, si está enviando dinero extra, si está ahorrando. Todo eso entra en consideración para poder hacer un buen diagnóstico, una buena radiografía de cómo está financieramente la persona o la familia. Y ya en base a eso, muy seguramente vamos a encontrar un dinero mensual con el que podemos trabajar. Y ese análisis lo vamos a juntar con un seguro de vida, una póliza diseñada especialmente para cada caso por un experto, obviamente, y entonces de esa manera vamos a poder lograr un método que funciona perfecto, porque después se va a ir enviando ese dinero mensual a la póliza. Una parte va para el beneficio del seguro, otra parte va para un ahorro que va a ganar interés garantizado, compuesto cada año, más un bono, un dividendo que paga la compañía cada año. De esa manera podemos apoyarnos en el ahorro para pedirle prestado al seguro y así ir pagando las deudas. Y hay un caso que a mí me impactó muchísimo, que es este, porque es un caso que no es de deudas muy altas. Esta señora tiene 1, 2, 3, 4, 5 deudas, una al 20%, otra al 24%, otra al 12%, otra al 30% de interés. Imagínense esos intereses. Muchas veces se habla de muchas personas piensan, ¿en qué invierto dinero? ¿En cómo puedo ganar dinero? ¿En dónde puedo invertir unos ahorritos? A veces la mejor forma de ganar dinero es pagar esas deudas. Porque si esta persona se quita de encima ese 20%, ese 24%, ese 12%, ese 19% y ese 30%, ahí ya, con ese dinero, va a ahorrar muchísimo. Muchas veces es mejor ahorrar lo que estás pagando en deudas que invertir para ganar. Porque ninguna inversión te va a dar el 30%. Es muy difícil que exista una inversión que te pague el 30%. En cambio, aquí esta tarjeta de TD Bank a la señora le está cobrando el 30% de interés. En contra si no lo aplica. Entonces, para ella sería mejor, más que invertir, quitarse esa deuda de $2,122 de encima y deja de pagar el 30%, que es un interés, o sea, dinero tirado a la basura. Entonces, esta señora, no son muy grandes las deudas, tiene $7,892 en deudas. Las iba a pagar como estaba pagándolas con ese alto interés en 7 años y 3 meses. Eso le iba a representar $3,500 en intereses, con lo que su deuda real después de los 7 años que iba a terminar pagando es de $11,376. Realmente debe 7,800, pero iba a terminar pagando 11,376. Ella hizo una consulta con nosotros, o alguna de mis asistentes, Verónica o Abril, le tomó la información, hicimos el análisis financiero, luego tuvo una consulta conmigo y le mostramos cómo tendría un sistema probado y garantizado de que en lugar de 7 años y 3 meses puede pagar todas esas deudas en 1 año y 3 meses. De 7 años a 1 año. De 7.3, de 7 años, 3 meses a 1 año y 3 meses. Es decir, se está quitando de encima 6 años. Y se está también ahorrando en intereses $2,703. Ella manda más o menos unos $400 mensuales a esas deudas. Van a ser $400 que le van a sobrar, que los puede convertir en ahorro. Y no lo va a hacer con mucho, porque dentro de lo que ella mandaba extra aquí, allá, dinerito que ahorraba, trataba de ahorrar por acá, encontramos $500. Es decir, que vamos a utilizar
$500 que ella ya estaba utilizando. No son unos nuevos $500, que se le convierta en otro dolor de cabeza, ella no. Es maximizar el dinero que estamos produciendo. De eso se trata. Esto es tan exacto que incluso le salen las fechas, el mes y el año en que va a pagar cada una de las deudas con los préstamos que le va a ir haciendo la póliza sin tocar el ahorro. Y aquí viene la mejor parte. Entonces ella empieza con $500 mensuales, es decir, $6,000 al año. Terminando el primer año, ella tenía, porque ya lleva un par de años con nosotros, $3,450 ahorrados y arrancó con un seguro de vida de $224,000. A los 2 años tiene $7,440. Es decir, que cuando pague las deudas va a tener $7,440 ahorrados. ¿Cuánto era que debía? 7,000 y pico, ¿verdad? Aquí está. 7,892 eran sus deudas. Y cuando termine de pagar las deudas va a tener ahorrados 7,440. En otras palabras, es como si no hubiera pagado las deudas, como si hubiera ahorrado. Eso es algo que se da aquí en este sistema. Ella a los 5 años va a tener ahorrados $25,000. A los 10 años tiene $59,500 ahorrados. A los 60 años tiene $75,400. Ella tiene en este momento 49 años. Bueno, empezó a los 49, ya va a cumplir 51. Y a los 65 años va a tener ahorrados $120,800 y un seguro de vida de $409,000. Si ella, estos son los $500 que encontramos, pero si ella aparte siguió ahorrando los otros 400 que mandaba las deudas y que ya le sobran porque ya pagamos las deudas, eso le representa a los 65 años otros $74,000. Entonces, de los 500 que manda a la póliza son 120,000. Si tuvo la disciplina de ahorrar los otros 400 que utilizaba en deudas, tiene otros 73,000. O sea que en total tendría a los 65 años en su ahorro $186,000 ahorrados. Es impresionante lo que puede hacer este sistema, un fondo de ahorros y préstamos. Y este sistema es tan matemáticamente perfecto que incluso de lo que ella manda cada mes de esos 500, le va a ir ahorrando. Acuérdense que esa suma va a recibir interés compuesto, un 4%. En el fondo de ahorros y préstamos recibe el 4% garantizado más un bono. El año pasado fue como de 2.25, 2.27, es decir, como un 6.25 va a ganar de interés por el ahorro. Y de ahí le saca unos centavitos y se los pone como en un colchón, que le llamamos un fondo de emergencia, que también puede retirar cuando quiera y no tiene que pagar de vuelta. El dinero que la póliza le pone como a un ladito, como a un colchoncito ahí en caso de una emergencia. Profundidad y propósito.